inicio la lectura en Génesis capítulo 4, del 9 al 15, para poner un contexto. Y dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, o de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Aquí me echas hoy, ¿de dónde? De la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo o le hallara. Si ustedes notan, Caín quedó bajo una maldición de vagabundo, de ser errante y extranjero en la tierra, es decir, que cayó sobre él la misma maldición que tenía Satanás en un principio. Por eso usted lo encuentra en el libro de Job, cuando Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él contestó: yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Satanás quedó vagabundo, Caín quedó vagabundo. Entonces vamos a estudiar acerca de esto, porque hay personas que usted nota que no pueden sostener un trabajo, no pueden vivir en el mismo lugar por mucho tiempo, se mueven de una congregación a otra, de una ciudad a otra, y andan con ese espíritu de vagabundos sin poder echar raíces. Así es que un vagabundo se define como una persona que anda errante de lugar en lugar sin establecer un hogar, y tiene una connotación de ser una persona sin valor, una persona que cambia, una persona que a veces es irrespetuoso, que entra en contienda fácilmente con sus hermanos, puede su corazón ensombrecerse rápidamente, y en muchos casos, pues en vez de matar, mejor se va de un sitio a otro. Y esa es la manera como las personas que están bajo esta maldición se sienten. Esta maldición usualmente es activada por un profundo rechazo. Hay gente que siente que los pastores lo han rechazado, los padres, los amigos cercanos, y eso hace que la confianza en sí mismo sea atacada, y estas personas llevan heridas profundas en su personalidad. Vagabundo también significa alguien que es dirigido por asuntos no resueltos en su vida, una vida carente de dirección y de propósito, una vida donde no hay intencionalidad, donde la persona vive constantemente rodeada de complicaciones, y eso hace que se mueva de un sitio a otro. La maldición de vagabundo se encuentra predominantemente en la vida
de gente que brinca de una iglesia a otra, que rechazan el ministerio de sus padres espirituales y se oponen a la autoridad de sus líderes. Esa maldición de vagabundo inhibe a la persona de tener la habilidad de ser plantado, y por eso anda constantemente indagando y preguntando y buscando nuevos horizontes. Esta maldición de Caín hace que las personas siempre ofrezcan un sacrificio que no agrada a Dios, y eso ya es otro mensaje que quizá podemos tocar en otra ocasión. Por eso mató a su hermano Abel por asunto de celos. La vida de Caín se abrió a la maldición del rechazo. El Señor rechazó a Caín por su ofrenda, y ese rechazo abrió la puerta a la maldición. Muchas personas han sido objeto del rechazo, y ese rechazo se tiene que manejar, porque cuando una persona sufre de rechazo, reside en ellas el resentimiento y la desconfianza. Son movidos por el resentimiento, la ofensa, la desconfianza, y ese es terreno fértil para que las actividades demoníacas y las maldiciones echen raíces. En Génesis 4:12 que leímos dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces la maldición de vagabundo infecta a la persona de la habilidad de producir, y eso es lo que causó en Caín, que andaba de un lado a otro y la tierra no le daba producción. Entonces son personas que viven en pobreza, endeudados, todo el tiempo el dinero no les rinde. ¿Por qué? Porque la tierra se les hace dura. Todo lo que está alrededor de ellos les roba la oportunidad de tener éxito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viven desempleados por meses, llenan aplicaciones de trabajo y en ningún lado los reciben. El dinero se les escapa de las manos, siempre con problemas en el vehículo, siempre viviendo una vida difícil. La maldición de vagabundo seca la matriz espiritual y aún la matriz de la producción, y son estériles. La maldición de vagabundo trae esterilidad, y aún hay personas que son pastores y las congregaciones no les crecen por años porque tienen la maldición de vagabundo en su congregación, y entonces la atrae ese tipo de personas que son infértiles a su ministerio. Da una identidad de fugitivo, siempre se está escondiendo, y es lamentable que una persona viva de fugitivo, corriendo constantemente de aquel a quien le debe, muchas veces problemas legales, fugitivos porque detestan la corrección. Estas personas no disfrutan estar en una congregación por mucho tiempo si no se les da el trato de estrellas, y cuando llega el momento de la corrección, entonces huyen. Los fugitivos siempre están huyendo de sus líderes, de su autoridad, de ser sumisos a la autoridad. La maldición de vagabundo se amplifica porque llena a la persona debido a una falta de carácter, de un orgullo sin base y sin fundamento, y entonces hace que no oigan el consejo sólido sobre sus vidas. Ese espíritu trae
o esa maldición trae un espíritu de sospecha. Siempre están sospechando. ¿Quién me está mirando? ¿Quién me está persiguiendo? ¿Quién me está buscando? Porque tienen una marca sobre ellos para que nadie los dañe. Como dijo Caín, me van a matar, y entonces Dios le puso una marca para que el que lo viera no lo matara. Entonces traen esa marca de sospecha, de esconderse, de huir, de ser la víctima, porque no entiende que están pasando por ese dolor de esa maldición de vagabundo. Caín dijo en el versículo 13 que esa maldición era algo difícil para él soportar, es un castigo que es muy complicado de soportar. Igualmente pasa con los que adolecen de este mal. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas compensan ese problema con falta de compromiso, con inestabilidad. No se les puede otorgar algo para que lo terminen porque no lo terminan, y son personas incumplidos en lo que hacen. Esa falta de compromiso y esa inestabilidad los lleva a que no puedan ser personas de pacto, y eso es una bandera roja que nos indica que algo está pasando en esta persona. En Génesis 4:14 dice: aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Entonces mire los efectos de esta maldición de vagabundo. Dice: me voy a esconder de Dios, es decir, tiene problemas para ser un verdadero adorador, no puede estar delante de la cara de Dios, rechaza, huye de la presencia de Dios. Entonces no son dados a la adoración, son críticos de la música, que es muy fuerte, que es muy baja, que no les gusta ciertos ritmos, siempre quejándose de todo lo que sucede, y se sientan en la silla para querer conducir con críticas las celebraciones, y la verdadera adoración los pone incómodos porque no pueden conectarse con lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Por eso en el 15 Dios le responde, dice: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y entonces Dios puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Es muy importante que los pastores entiendan que cuando una persona ha sido golpeada por la maldición de vagabundo, deben ser tratados con delicadeza, porque son gentes muy frágiles y muy desconfiadas. Sus heridas son muy profundas porque los ha golpeado fuertemente el rechazo. Entonces, cuando viene una autoridad, tiene que manejar la sabiduría de Dios y manejar la ciencia del Espíritu para poder manejar estas personas, porque tienen una marca sobre ellos, un símbolo que hace que rechacen a Dios y que creen que todo hombre de autoridad que viene a buscarlo, viene para matarlo. Entonces, eso está ¿dónde? En sus cabezas. La marca está en su mente. Ahí es donde está, en su manera de pensar. Dios dijo que tendría señal en su cabeza. Puso esa señal en Caín para que el que lo viera. Entonces está en la mente de esa persona, y son formas de pensamiento, patrones de pensamiento, y que uno los puede detectar a un kilómetro de distancia. ¿Por qué? Porque no se someten ni a su Padre espiritual, ni mucho menos al Padre eterno.
En el Salmo 92:13 dice que seremos plantados en la casa del Señor y ahí floreceremos en las cortes de nuestro Dios. Entonces, para que esa persona pueda vencer la maldición de vagabundo, tiene que ser plantada. Y muchos no entienden que el propósito de Dios es hacer de nosotros árboles plantados junto a corrientes de agua. Y como decía el apóstol Holland, las hojas de esa persona no caen y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Entonces lo que hay que buscar es plantarlos junto a corrientes de agua viva, y el ser plantados, el enseñarles a ser plantados y el beneficio de ser árboles plantados de justicia rompe esa maldición, y entonces comienzan a tener pactos de compromiso, de relación, serán constructivos y responsables. Ese espíritu tiene que ser arrancado porque es un trauma del alma, es un engaño que produce el enemigo. Dios lo hizo en Caín, pero el enemigo aprendió esa fórmula para aplicarla en muchas personas, y viene en muchas ocasiones cuando el padre lo maldijo, lo rechazó en su juventud o en su niñez, y entonces ahora entró en esa persona ese ciclo de carencia, de desespero, porque ha sido maldecido con esa maldición de vagabundo. Entonces, es algo que al identificarlo, notamos que esa persona tiene poco fruto, tiene inestabilidad, no resiste la presión, se queja cuando se le pone bajo presión, muchas veces justifica su pecado, culpando a otros, buscan perfección en el líder espiritual que Dios ha puesto, no son dados a escuchar la voz de Dios, no tienen paz en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer una declaración y una ministración sobre estas personas. Y aquí va. Si tú conoces a alguien o tú mismo dices, wow, esto tiene que ver conmigo, esta es la declaración apostólica que desato sobre esta maldición. Declaro que el fuego del Santo Espíritu de Dios ahora mismo viene con un fuego fresco que se incuba en los hijos de Dios en el nombre de Jesucristo, y por el poder de Dios y por el poder del don de sabiduría y de ciencia viene revelación sobre los hijos de Dios en el nombre de Jesús, y todo pacto que se haya hecho con el mundo de las tinieblas que opera es quebrantado ahora por el fuego del Espíritu Santo. Todo aquello que quiere venir a frustrar, todo ataque en las tinieblas es manifestado por la luz del día nuevo, y desato a todo hijo de Dios en este momento, y toda maldición de Caín y toda esa maldición del enemigo que anda errante es disuelta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere controlar la mente se suelta ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición de Caín es rechazada y todo hijo de Dios es liberado ahora, y tomo autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret para que todo hijo de Dios, por este comando apostólico, sea suelto de toda imaginación, de toda sospecha, de todo lo que quiere venir a contender, a todo espíritu de envidia, a todo espíritu de complejo, a todo lo que ha dañado tu destino eterno.
hoy es reparado por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Toda proyección ancestral sobre los hijos de Dios y maldiciones que han venido a arraigarse y degradar y frustrar, el fuego del Espíritu Santo lo quema ahora. Y todo ciclo de confusión, de frustración, que no permite que seas un árbol plantado, que no anda de un sitio para otro, porque los árboles no andan corriendo de un lado a otro. Los árboles permanecen, los árboles dan fruto, los árboles dan sombra, los árboles benefician el lugar donde están. Por eso yo declaro que el fuego de Dios quema toda semilla que no haya sido sembrada por mi Padre, y los ojos del entendimiento se abren por completo, porque pasas de lo ordinario a lo extraordinario, y la gloria de Dios, el favor de Dios y la sabiduría de Dios te envuelve ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que esta oración no cae en tierra, porque es hecha en el poderoso nombre de Jesucristo. Un abrazo, bendiciones. Adelante y hacia arriba es el llamado para los hijos del reino.